Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Anti-Mainstream, el podcast que busca derribar las narrativas políticas que te venden los medios tradicionales, la izquierda en general. Y hoy estoy muy contento porque el episodio primero está saliendo en un timing increíble y tenemos a un gran invitado desde España. Vamos a hablar sobre España, sobre la traición de Pedro Sánchez al Estado español. Como siempre está mi compañero del podcast, Diego Loyo Rosales. ¿Cómo andas, Diego? Y ¿Qué también tal, tenemos Emanuel? ¿Cómo te va? y también, ¿cómo va? Todo bien, Diego. Y también tenemos a Ignacio Medina García, que fue compañero mío en el América en un tiempo, es columnista, está trabajando en el Juan Instituto Mariana. Entonces, nada, es todo un honor tenerte aquí, Ignacio, con nosotros. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias, Emma, por la invitación y Diego. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en España. Sí, gracias, Ignacio. La verdad es que yo le comentaba a Emanuel qué es lo que íbamos a hablar esta semana y le decía, oye, deberíamos empezar a hablar de España porque se está calentando antes de que empezaran a calentarse las protestas. Al día siguiente empiezan las primeras protestas, empiezan todos los murmullos que ya tenían algunas semanas, pero empiezan a acrecentarse los murmullos sobre un posible pacto entre Junts per Catalunya y el PSOE. Y pues nada, se dio pacto, siguieron las protestas. Mañana hay una protesta masiva convocada por absolutamente todo el mundo, excepto los amigos de Sánchez. Y la duda que nos queda entonces ante este contexto tan conflictivo en el que pareciera que entrara la política de España, este pacto que denominamos traición de Sánchez, puede que termine con romper la unidad del país. No lo sé, es decir, yo creo que tampoco nadie sabe. Lo que sí creo que es bastante evidente que efectivamente es una traición a España, más allá de que, yo creo que más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con el derecho de secesión, el derecho que pueda tener histórico o no Cataluña o el País Vasco a este tipo de cosas y tal, que yo creo que eso es otro debate aparte, en el que no sé si vamos a entrar. Lo que creo que es bastante evidente es que Pedro Sánchez, en este caso personificando al PSOE o haciendo suyo al partido y además haciendo suyo al gobierno de España, ¿no? Representándose como yo soy el gobierno de España, yo soy el PSOE, eh, ha utilizado este pacto que decía que, y juraba y perjuraba que no iba a ser y tal, para mantenerse en el poder. Es decir, eso más allá de lo que esté pactando o no, más allá de la discusión en esa, ¿qué pasa? Que para mantenerte en el poder eres capaz de, digamos, entregar una cosa que se entiende que debe de requerir un consenso mayor, un consenso político, social, mucho mayor que eso, es prácticamente está vendiendo a su abuela o a todas nuestras abuelas, si hiciéramos, si extendiéramos la metáfora, para simplemente conseguir una investidura a 4 años, ¿no? Entonces, yo creo que la gravedad realmente está ahí, es decir, estamos dispuestos como españoles a permitir que los intereses particulares de un gobernante especialmente ávido de poder, más allá del partido del que sea, digamos, compensan o están por delante de ese consenso que se entiende que debe haber una especie de consenso político, social, aunque sea un poco tácito de lo que se puede y lo que no se puede hacer en política, pues eso lo ha dinamitado por completo. De acuerdo Claro, ahí y en ese... además, Dale, Diego, dale, adelante. además en una situación en donde pareciera que lo blanco es negro, lo de arriba es abajo, y el bienestar de España termina siendo el bienestar de unos pocos, y la situación que Sánchez dice que trata de calmar, que es una situación de crispación entre los españoles, más bien se incrementa, ¿no? Entonces, eh, yo veo una cosa interesante en todo esto que está sucediendo en España, y es que hace mucho tiempo que un grupo de personas
pedía que las manifestaciones comenzaran a pasar a la calle. Ellos empezaban a generar o querían generar el rechazo de la tendencia sanchista en la calle. En un momento lo hizo Ciudadanos, Albert Rivera hace ya, qué sé yo, 10 años, 5 años, viene diciendo que el camino de Sánchez es justamente el camino de eternizarse en el poder a toda costa. Ya hay gente en Barcelona a favor de la unidad de España que tenía mucho tiempo diciéndole que con Sánchez esto iba a ir a peor. Y así poco a poco la gente se ha sumado, pero es que ahora hay protestas masivas en prácticamente todas las ciudades grandes de España. Entonces, ¿de verdad podemos esperar que una reacción ciudadana haga que estos pactos cambien en algún momento? ¿O más bien estos pactos es entre camarilla política y el ciudadano, pues, que no va a poder cambiar esto? Yo soy bastante pesimista en cuanto al uso que hace de la calle lo que no es la izquierda, vamos a llamarlo la derecha, aunque bueno, es ser muy simplista, ¿no? Pero los dueños de la calle siempre han sido y parece que seguirán siendo la izquierda, pero no solo en España, te quiero decir, a nivel mundial. Ellos son los dueños de la calle porque siempre han sido y siempre serán maestros de la manipulación y maestros de la violencia. La izquierda, desde en su propia naturaleza, está la justificación y el uso de la violencia para alcanzar el poder. Ellos lo tienen clarísimo. Ellos saben que lo que tienen que hacer es alcanzar el poder, por los medios que sean. Siempre lo han hecho así, siempre lo han demostrado. Nunca creo que lo hayan escondido en el sentido de que son capaces de disimularlo o de maquillarlo y tal, pero no creo que sea una cosa que hagan a escondidas, lo hacen a plena luz del día. Y si te fijas, la izquierda usa siempre la violencia en la calle, tanto cuando son manifestaciones de la izquierda como cuando son manifestaciones en contra de la izquierda, porque hemos visto cómo la policía ha estado gaseando viejas, básicamente. Es decir, han estado gaseando viejas y ancianos sin ningún tipo de rubor ni de problema. Y como siempre, pues también cuando hay alguna cosita así un poco que se sale de tono en contra de la izquierda, enseguida todos sus mecanismos internacionales, todo su aparataje internacional de ONGs, y tal y cual, se ponen se vuelcan con ella. Aquí es silencio total, bueno, sí, tal, incluso lo justifican. Tanto es así que hasta los propios manifestantes, vamos a decirlo así, antiizquierdistas, lo hacen como pidiendo perdón. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la izquierda no tiene rubor en esto. Y a la derecha, vamos a llamarlo así, por englobarlo, como digo, pues como que es gente más seria, por así decirlo, más seria en el sentido más responsable, más ordenada, y estas cosas les dan un poquito de reparo. ¿Qué pasa? Que el cabreo es tal, o el desafío al que nos han, digamos, empujado es tal, que de alguna manera ha habido como una explosión, ¿no? Y además ha habido como un efecto también, me imagino, de un efecto contagio de tantos años aguantando, tantos años callando y bajando la cabeza ante las imposiciones izquierdistas. No sé si ha sido una reacción a tiempo o no. Yo eso no lo tengo tan claro. No sé si realmente las manifestaciones son el arma más efectiva para acabar con esto, pero bueno, al menos es una reacción. Es decir, al menos se ha demostrado que hay sangre en las venas. Cosa que yo creo que durante años, y ya no solo en España, sino incluso te diría que esto viene siendo un patrón a nivel global, pues parece que habían conseguido drenar, la izquierda había conseguido drenar de sangre en las venas a todo lo que no fuera la izquierda. Bueno, bienvenido sea en ese sentido, pero no sé si hemos ya pasado un punto de no retorno o no en ese sentido. Es un buen punto, Ignacio, porque primero yo lo traje en una portada, por ejemplo, más allá de las manifestaciones, y una portada de ABC, que primera vez que veo una portada tan contundente, pero el PSOE humilla al Estado. Yo digo, bueno,
ABC, el PP, gran parte de la sociedad española durante mucho tiempo estuvo completamente adormecida. Tú decías que a la derecha le da rubro. Yo digo que la derecha tiene muchos buenos modales, que en esos buenos modales en algún momento se convierten en una tibieza extraordinaria. Y Que les incluso toca diría las que hasta en narices y no se no vayan complejos, nada. incluso diría. Complejos, Sí, diría. sí, Más que sí, modales, complejos. totalmente. Están acomplejados. Exacto. Entonces, en España, por ejemplo, el uso activo de la fuerza bruta o de la represión, de echar gas lacrimógeno, está completamente prohibido. De hecho, instituciones pro policía, de que están a favor de la policía y de velar por los intereses de la policía, han dicho, lo que están haciendo la policía en este momento no está bien. Y aún así, hay como que cierta tibieza para decir, mira, aquí nos están reprimiendo. O sea, esta gente está en serio gaseando a niños, está gaseando a ancianitos, nos están dando porrazos y aparentemente no pasa nada. ¿Qué hubiese pasado si esto ocurría, no sé, una manifestación del 8M? Pero fíjate, Emanuel, justamente eso es algo, y por eso quizás el comentario de Ignacio de que bienvenidas a estas protestas, a ver si se quita la tibieza. Yo tengo amigos, yo viví varios años en España y tengo amigos que me han comentado, no me puedo creer que esto está pasando en España. Personas con las que no se hablaba de política, nunca, ya no hablemos de las personas involucradas en política, personas que no realmente hablábamos de fútbol, hablamos de negocios, hablamos de cualquier otra cosa, pero de política Claro. poco o nada, y sí empiezan a hacer comentarios. Entonces yo creo que el comentario de Ignacio es muy adecuado, por lo menos para lo que España respecta, que es que pareciera que estas protestas y la reacción tan visceral que ha tenido el gobierno ante estas protestas está quitándole un poco la tibieza a España. De hecho, si corrígeme Ignacio si me equivoco, pero anoche estuvo Sánchez con el canciller Scholz en Málaga y estuvo durante 2 horas sin poder salir del Sí, los sitio donde arrinconaron ahí, estaba. los encerraron en Los un edificio arrinconaron y tal, los completamente. rodearon. Y bueno, empieza a haber un poquito, y por eso yo le hacía la duda, empieza a haber un poquito más de reacción en la gente, y una cosa que no se ha vivido, que no ha vivido Sánchez en contra nunca, es precisamente este nivel de presión ciudadana en la calle. Otra cosa es que Ni Sánchez ni nadie en la izquierda, ¿eh? Ni Sánchez ni nadie en la izquierda. no, pero en otros sitios en la izquierda, Bueno, quizás sí. lo han visto, en otros sitios están más acostumbrados a tener este tipo de manifestaciones. En España, quizás desde Pero que Podemos asaltó al Congreso, no recuerdo que haya habido tanta presión en la calle en España. Sí, sí, ¿no? también consideremos un Siempre por poco, parte de la izquierda ha habido mucha, lo que pasa es que no se le da bombo y tal. Aquí están diciendo que esto es cosa de la ultraderecha, que no sé qué, no, mira, es gente normal y corriente allí, pues y tal. Pero enseguida recurren a ese comodín, ¿no? De esto es que viene Franco y tal. Lo que pasa es que yo creo que ya la gente como que muchas personas se le está como cayendo la venda de los ojos. Salvando las distancias, porque evidentemente hay muchas diferencias, aunque a lo mejor si nos ponemos a mirarlas no tantas, pero salvando las distancias a mí esto un poco me recuerda, o por lo menos a mí me gusta pensar que es así. Yo creo que Sánchez en estos momentos le puede estar pasando como en su día le pasó a Ceausescu, cuando, no sé si han visto el famoso vídeo del último discurso de Ceausescu, ¿no? Que el tipo sale ahí no, yo la no. calle. Bueno, es una maravilla. El tipo sale ahí al balcón y generalmente pues tenía ahí a todo el mundo fervorosamente aplaudiendo y vitoreando, pues porque no les queda otro remedio también. Sin Ajá. embargo, ahí ya había pues un hartazgo y no sé qué, y empieza a oír abucheos. Y cuando empieza a ver a darse cuenta que los abucheos cada vez son mayores y generalizados, al hombre le cambia la cara como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si yo llevo décadas acostumbrado a lo otro, ¿no? Pues tengo un poco la sensación, o a mí me gusta pensar que es un poco así, ¿qué es lo que le puede estar pasando a Sánchez? En plan, pero si yo he estado acostumbrado, y el PSOE en general en España, hemos estado acostumbrados a hacer lo que nos dé la gana porque siempre hemos estado sentados en nuestra atalaya de superioridad moral. Siempre hemos tenido digamos, el apoyo y el beneplácito de todo lo que hiciéramos porque éramos la izquierda, éramos los buenos y la derecha era la mala, los malos, los que comen, los que desayunan bebés crudos, ¿no? Entonces, el ver esta reacción, también además bastante, digamos, generalizada, no convocada por un único partido político o un propio sector, sino que es bastante así plural en el sentido de... Espontáneo, ¿no? ¿Eh? Dime, Espontáneo. sí, y en cierto modo espontáneo y que se suma así mucha gente, de alguna manera yo creo que les ha cogido un poco a
a contrapié o les debe, o eso me gusta pensar, igual pues, le da igual. Bueno, que eso estoy convencido de que Sánchez va a seguir para adelante sin ningún problema como ha hecho siempre. Luego que le salga o no es otra cosa. Pero sí que es verdad que dentro del pesimismo, el optimismo está en pensar que al menos hay una reacción, hay un no dejarse humillar, no dejarse controlar de esa manera o acomplejar como ha hecho la izquierda tradicionalmente a sus anchas. Yo lo que siento es que, primero, Sánchez es un personaje muy, muy cínico. Es una persona que con tal, bueno, como dijo Ignacio al principio del programa, puede vender a su abuela para estar en el poder, que además es muy cara dura, que mentir le vale 2 por 3, ya lo ha dicho 1000 veces y lo ha dicho públicamente y no le importa lo que digan los fact-checkers, lo que diga la prensa. La verdad es que el tipo es bastante tranquilo con eso. Y que además ya cruzó un límite. Eso también tiene sentido, hay que contextualizar la protesta. Para el público que quizás no sigue España y que ve las protestas en España y que pasa en España. Bueno, en España lo que básicamente pasó es que el señor que era primer ministro, que era el jefe de gobierno, digamos, perdió las elecciones, no alcanzó para tener los votos necesarios para gobernar. La oposición dividida, ¿no?, entre el PP, que digamos sería la centro derecha o derechatilla, como quieran llamarlo, y Vox, el partido más conservador, no podían unirse porque tienen demasiadas diferencias. Allí se generó como que una suerte de una ventanita para que Sánchez pactara con los partidos más minoritarios de toda la sociedad española, que son justamente los partidos independentistas. Y los acuerdos que está logrando con esos partidos, que apenas rozan el 1, el 2, el 3% de los votos, dan muchas concesiones. Junts por Catalunya, estoy segurísimo que va a llamar a un referéndum o va a hacer algo por el estilo. No, de hecho, o sea, por lo visto, forma parte del acuerdo. Sí. Exactamente. De hecho, entonces, para que la gente entienda, básicamente, estos y una acuerdos, amnistía, pero además es más, no solo referéndum y tal, sino no solo pactos de promesas a futuro, sino de amnistía y digamos, e indulto ante casos ya no solo de cuestiones, vamos a llamarlo políticas, sino cuestiones directamente de robo de dinero, de malversación, de corrupción y de tal. A la gente a grandes rasgos, ¿qué significa la ley de amnistía así fácil para el que no está siguiendo el caso en España? Bueno, es, digamos, borrón y cuenta nueva con todo lo que ha pasado con los independentistas en los últimos años que han estado, digamos, tensando la cuerda más allá de lo constitucional y más allá de lo legal en un montón de cuestiones, convocando referéndums totalmente ilegales, incluso, con demostrada malversación de caudales públicos, una serie de corruptelas impresionantes, más allá de la presión social, digamos de la low-key pressure, ¿no? Es decir, han estado durante años adoctrinando en los colegios, señalando al que no era independentista o al que no era incluso con cuestiones hasta un poco raciales, de racistas, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco, en plan, dicen, no, es que nosotros somos de una raza diferente a los españoles, los catalanes llaman charnegos a los... Es decir, hay un adoctrinamiento brutal en ese sentido, con el idioma, con un montón de cosas, que al final ha desembocado en eso, en que esta gente ha apretado durante los últimos años a cambio de eso, de financiación, de concesiones políticas, de todo tipo de concesiones, y parece que ahora ya es como la traca final, es en plan, bueno, perdóname todo lo que he hecho mal o por lo que se me ha juzgado y se me ha condenado. Eso uno. Segundo, dame todo lo que pido o prácticamente todo lo que pido a futuro. Y tercero, que yo diría que es hasta lo más grave, es es decir, haz que los jueces no puedan hacer lo que han hecho hasta ahora. Es decir, haz que el Poder Judicial dependa totalmente de los políticos, esté supeditado más de lo que ya está en muchos aspectos, y además, y esto suena mucho a otro tipo de dictaduras como la chavista y demás, además vamos a crear como una especie de figura jurídica por la que si los jueces condenan a políticos, esto lo vamos a llamar lawfare. Vamos a decir que los jueces
son fascistas y nos están atacando injustamente y por lo tanto podemos pues expulsarlos, amedrentarlos, meterlos en vereda o meterlos o disciplinarlos de alguna manera. Cosa que no solo han hecho aquí, sino que ya vienen haciendo desde hace tiempo también. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero lleva obligando o queriendo obligar a los jueces a hacer cursillos de igualdad, de perspectiva de género y no sé qué, que al fin y al cabo no es otra cosa que interferir o intervenir en los jueces para que no sean independientes, para que se plieguen a la ideología, para que la justicia no sea justa, sino sea en función al relato ideológico concreto de la izquierda y demás. Bueno, pues esto es la plasmación de todas esas cosas que cada una por sí misma es grave, pues todas juntas de golpe en un mismo paquete que ha, digamos, explotado, vamos a llamarlo así, en cuestión de semanas, ¿no? Después de muchísimos años Gravísimo. caldeándose a fuego lento. De hecho, una de las cosas que justamente queríamos comentar es que estas protestas vinieron calentándose precisamente por el tema de la amnistía. Amnistía que además queda entredicho si es constitucional o no, lo podemos conversar luego, pero que probablemente muchas personas creen que no es constitucional por ser un indulto generalizado, básicamente. Pero más allá de la constitucionalidad o no de la amnistía, es que lo que ha sorprendido en los últimos días en los acuerdos, que si tú lees los acuerdos, yo creo que es la carta de Santa Claus de Puigdemont y de todos los separatistas, completamente lo que ellos le hubiesen pedido a nosotros en Venezuela decimos el niño Jesús, o ustedes allá a los reyes, es la carta a los reyes completa y Sánchez se la permite. Y además se la permite con unos aires de victoria, pero bueno, de la parte política hablaremos ahorita. La parte del lawfare que estabas mencionando es lo que más ha sorprendido a muchísimas personas que sin ser tibias no creían que Sánchez pudiera llegar a tal cosa. Y básicamente para los que nos siguen, que no entienden el concepto del lawfare, esto lo que quiere decir es que los jueces involucrados en ciertos juicios no tenían las facultades para enjuiciar a las personas que estaban siendo imputadas. O sea, el lawfare lo que dice es que la justicia fue politizada y que por ser políticos los que están enjuiciados, los jueces no deberían tener las facultades para enjuiciarlos. Lo que está sucediendo en Cataluña, básicamente, ya pasó que ya está pasando, es que los jueces que muy correctamente no solamente fueron en contra del proceso independentista separatista, que es anticonstitucional, sino además jueces que fueron en contra de temas de corrupción, temas de lavado de dinero que involucraban a nada más y nada menos que a Vladimir Putin, temas de todo tipo, todas estas personas, porque los imputados eran políticos, estos jueces no tenían la facultad de hacerlo y ahora Sánchez lo que le regala a los separatistas es la posibilidad que desde el Parlamento, desde la Cámara de Diputados, se pueda enjuiciar a estos mismos jueces y quitarles su poder y el poder prácticamente de todo el Poder Judicial. Y por eso es que están diciendo, ya no por una exageración, ahora sí describiéndolo exactamente por cómo es. Por eso están diciendo que Sánchez se está pareciendo al chavismo, porque le está quitando al Poder Judicial cualquier tipo de independencia y se la está adjudicando a sus amigos y a sus compañeros solamente para seguir 4 años más en el poder. Pero te voy a decir, voy a matizar una cosa porque creo que es muy importante. Dice, Sánchez le está regalando a los separatistas. No. Esto es como cuando uno le regala a su hijo de, no sé, de 2 años la PlayStation 5. Es un regalo que te estás haciendo a ti, en realidad. ¿Me explico? Es decir, esto del lawfare, quien lo va a aprovechar es Sánchez. Bueno, quiero decir, los políticos en general, pero él en particular. Esto no es algo que le esté dando a los independentistas. Es decir, él le está dando un montón de cosas a los independentistas, no solo a cambio del poder por 4 años, como dices tú, sino a cambio de una herramienta que le va a permitir convertir esos 4 años en 20, 30, 40, porque lo que te estás cargando es uno de los, digamos, contrapesos que podríamos considerar más efectivos en una democracia liberal, que sería la independencia de poderes. Con todo lo erosionada que ya estaba desde antes y demás, pero esa independencia de poderes, bueno, de alguna manera te generaba un cierto entorno
vamos a decirlo así, estabilidad o de seguridad en la democracia liberal que se han dado en muchos países. Eso te lo estás cargando. Es decir, y es para precisamente eternizarte. Porque si controlas los medios, controlas la policía, o si no la controlas, por lo menos la tienes totalmente desactivada, tienes a todos los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad o desactivados o, digamos, totalmente, vamos a decirlo así, emasculados o a tu directo servicio. Tienes a la educación, digamos, en el puño, en la palma de tu mano. Si encima a los jueces que ya venían bastante controlados, porque en España se ha ido dando un proceso desde la etapa del primer PSOE desde la Constitución de Alfonso Guerra, Felipe González. Alfonso Guerra, en su momento, en los años 80, llegó a decir la famosa frase aquella de Montesquieu está muerto y enterrado. Es decir, hemos enterrado a Montesquieu, es decir, la separación de poderes, ¿no? Pues imagínate cómo de mal tiene que estar la cosa ahora, en ese sentido ya, o cómo de erosionada está esa cosa, que la gente, digamos, de izquierda de ahora llama a Alfonso Guerra y a Felipe González, los llama fascistas, fachas los llama. Es decir, para que a unos tipos eso es como si ahora en Venezuela dijeran que, bueno, que Chávez en realidad era un fascista. Es decir, irse tan a la izquierda y tan al monte que, sé que la comparación no es tal, pero es como decir, no, es que Chávez era un fascista. Pues mira, chicos, yo creo que aquí falla algo, quiero decir, aquí no me encajan a mí las cosas, quiero decir. No, y al final es eso, pues el eterno, el eterno caminar de la izquierda hacia yo tengo la razón y los demás son fachos, ¿no? Yo tengo la razón y los demás están equivocados siempre, pero es que ahorita, con todo el tema de la amnistía, tenemos un problema, que es que ¿quién tiene la razón? Porque ya no estamos hablando de Felipe González, a quien vamos a los delitos. Es que le tenemos que pedir perdón a Puigdemont, a de Guerra, etc. Es más, tenemos que considerar a Puigdemont, digo, como Tarradellas. Es que Tarradellas fue un exiliado. Ese fue un exiliado durante 40 años. Este es un prófugo de la justicia. Y Tarradellas tenía toda la dignidad del exilio. Y ejerció su vuelta con un respeto que no le tienen los suyos. Me parece mal el fondo, la forma de este proceso que llamamos de amnistía. Desde el punto de vista jurídico, sigo la doctrina del partido y del gobierno socialista de que no cabe en la Constitución. La doctrina del partido y del gobierno socialista, en ese momento era Pedro Sánchez, ya presidente de España, en que es inconstitucional. Pero es que como Felipe González ahora es demasiado a la derecha para la gente de izquierda y para la gente que está apoyando a Sánchez, pues escuchemos lo que pensaba Sánchez de la amnistía. Pedro Sánchez a Ferreras que la amnistía era inconstitucional hace 4 años. ¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea? Es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Si es que el independentismo está atrapado en su propia mentira. Lo que está diciendo es que existe violencia. No existe violencia. Lo que existe es el cumplimiento de una sentencia por parte, en este caso, de unos líderes políticos que han contravenido el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española. ¿Cómo se entiende este giro en apenas 4 años, Ignacio? Sánchez es un fenómeno. Es decir, hay que reconocerle que, es decir, es digno de admirar en el sentido de que como político, es decir, como político me refiero, para ser político hay que mentir, ser un poco psicópata, ser bastante cínico y tal, es el político total, quiero decir, es el GOAT, ¿no? El GOAT de la política, porque el tipo es capaz de decirte una cosa y la contraria en la misma frase, bueno, en la misma frase a lo mejor no, pero que también, pero vamos, te lo dice 5 minutos después y encima te hace creer a ti que el mentiroso eres tú y no él. Me explico, es decir, es una cosa impresionante. De hecho, este es un ejemplo, es decir, hace 4 años, tío, además poniendo como, expresándose así como diciendo, por favor, que... Y luego
no pasa nada. Donde dije digo Diego, y nunca mejor dicho, teniéndote a tipo de presentador. Hay una impresionante, y es que ahí creo que, no me acuerdo si era la portavoz del gobierno o quién tal, dice, es que cuando ya había sido presidente, ¿no? Dice, es que Pedro Sánchez dijo hace unos meses en campaña que tal cosa, ¿no? Y ahora dice la contraria, dice, no, pero es que no es la misma persona. Dice, ¿cómo que? Pedro, eso no lo ha dicho Pedro Sánchez. Dice, vamos a ver, hay imágenes. Dice, no, pero es que será Pedro Sánchez candidato. Ahora este es Pedro Sánchez presidente. Es como... hay que reconocerles que son genios de la manipulación y del engaño, ¿no? En ese sentido y tal. Y ya no es ni una, ni dos, ni tres. Son cientos las veces que ha sido pillado en mentiras flagrantes y tal. Sin embargo, parece que, yo no sé si es, yo no entiendo exactamente el motivo, pero como que el PSOE en general siempre, o el que está ahí al mando del PSOE siempre ha tenido como una especie de superpoder, de escudo protector ante la mentira, ¿no? Que da igual, parece como que a sus votantes y al tal les da absolutamente igual que te mientan descaradamente, porque siempre parece como que permiten cualquier cosa, como el meme, ¿no? Al menos no gobierna a la derecha, ¿no? Es como... Sí, eso te iba a decir. O sea, es que cuando el coco es Vox, y Vox es el fascismo, y la derecha es todo lo malo del mundo, bueno, entonces Pedro Sánchez tiene como que la libertad de movimiento y de acción para juntarse con lo más terrible y polémico de la política española, ¿no? Y si mientras Pedro Sánchez siga gobernando y no lo haga Santiago Abascal, pues todo vale incluso convertirte en un Chávez europeo que demoniza a los partidos políticos opositores y además se viola la Constitución sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Pero que tú has dicho Vox, pero es que hace unos años el fascismo encarnado era el PP, hace unos años era Ciudadanos y hace otros años era UPyD, Unión Progreso y Democracia, que eran todos, que venían prácticamente todos del Partido Socialista. Es decir, hay un analista que a mí me encanta que acuñó una expresión que yo creo que es una de las mejores, de los mejores inventos, vamos a decirlo así, una de las mejores definiciones que se ha dado, que es Miguel Ángel Quintana Paz, que habla del PSOE State of Mind, el PSOE State of Mind. Y es, en España parece como si el votante medio, además casi, digamos, encarnado en lo que podríamos considerar una Charo. O sea, una Charo viene a ser como una Karen, pero española. En España. Sí, ese es como el state of mind. Y es lo que diga el PSOE, a través, además de sus múltiples tentáculos mediáticos que siempre, ¿no?, ha tenido. Eso es lo que es el sentir general y es lo que ha de pensar cualquier persona. Y lo peor es que parece como que la gente lo piensa. Es como que... Y entonces si te dicen por la mañana una cosa y por la tarde te dicen otra, pues tú vas a la más actual y PSOE State of Mind. Lo que diga el PSOE, ¿me explico? Cosa que, por cierto, estamos viendo reproducirse también ya en la política en otros países, ¿no? Pero creo que esa expresión, esa definición, ahí está la clave, ¿no? Aquí pasa, cualquier cosa está justificada con tal de que no gobierne el fantasma de Franco. Ignacio, no solamente cala en el votante o en los medios, sino también que cala incluso en los propios partidos políticos, porque... Pero el PP y Vox, justamente. Estoy en desacuerdo, Manuel. Sí, por mucho tiempo ha calado, pero poco a poco ha dejado de calar. En España hay uno de los mejores ejemplos. En España, el mejor ejemplo que se puede dar es Andalucía. No había perdido nunca el PSOE y PSOE perdió en Andalucía. No, pero no por allí. No. O sea, sí, entiendo eso, pero... Van poco a poco. No estoy diciendo que las victorias sean solo victorias, pero poco a poco hay gente que empieza a ver las cosas. Eso por el lado de las personas que tenían ese PSOE State of Mind o que piensan, yo lo llamo como ese hive mind de la izquierda en el cual te mandan una línea y tú la piensas así tal cual. Hay muchas personas que poco a poco dejan de repetir como loros al cruzarse algunas líneas que no se habían muy cruzado. Muy poco a poco. O sea, en Andalucía, pero 40 años
Pero, 40 años Diego, gobernando Ignacio, como les dio la gana, aparte, Ignacio. robando a dos manos. Pero viene la Sí. contraparte, Ignacio. Por otro lado, y era lo primero que te iba a decir, que estoy totalmente en desacuerdo con lo que estabas comentando, es que Sánchez no es hábil, es que Sánchez no es inteligente, es que Sánchez no es un crack, no es el GOAT. Sánchez es hábil, inteligente, crack y GOAT en la categoría de tirano, Bueno, de cómo ganar en Bueno. el poder. bueno. Pero eso es una cosa distinta a ser, y esto te lo digo no tanto solo a ti, lo comentaba con unos amigos, un grupo de amigos que tenemos que hablamos de fútbol, cultura y política abiertamente, y algunos decían, es que es muy hábil Pedro Sánchez. No, es muy hábil para ser tirano, no es muy hábil como político. Pero, bueno, Esa es la bueno, gran pero, diferencia. Lo que bueno, pero es nosotros que ahí tenemos que quizás- empezar a decir... Claro, pero es que ahí entra, creo que depende de cómo cada uno enfoque la política. A lo mejor uno puede tener una visión de la política, que no digo que sea la incorrecta o correcta. Yo tengo una visión de la política y en concreto de la democracia que es simplemente, digamos, tiranía a cámara lenta. Y que, quiero decir, tiranía a cámara lenta. Es decir, o el desarrollo natural de toda cosa de estas termina siendo ahí. Luego otro puede tener una visión como más idealista, más, no sé cómo, de entender la política como algo así muy necesario y muy tal, me explico. Pero yo entiendo lo que quieres decir. Partiendo pero es de que partiendo de ahí que la ahí política el error. es eso, partiendo de que la política es el poder, que además la izquierda lo tiene clarísimo, la política es La iglesia también. tomar y ejercer el poder. En ese sentido, Pedro Sánchez ha sido un máquina. no, y además, no solamente la Es habilidad de decir, Pedro en lo malo, Sánchez, porque es pero hábil. lo está haciendo. O sea, lo sabe hacer. Y también el problema es que en la derecha hay una inhabilidad tremenda. Hay una discapacidad, diría yo, para ganar elecciones y tener el poder. Por eso que decía el estado del PSOE, eso le pasa al PP. El PP tenía un miedo absoluto en poder generar un pacto con Vox impresionante. Hoy ya no estuviéramos con este problema si no fueran incapaces, ¿no? No, pero es que ya va. A ver, Emanuel, hay dos cosas distintas. Una cosa es el pacto o no pacto y otra cosa es la campaña. El pacto o no pacto igual, el pacto lo trataron de dar y no tenían los votos suficientes, porque nadie tenía los votos suficientes, eso es lo que pasa en un sistema parlamentario, excepto que tuvieran el apoyo de los separatistas. Sin el apoyo de los separatistas no había no había gobierno posible ni de izquierda ni de derechas. Y el problema que tuvo el PP no es en la parte del pacto con Vox de cara a ejercer gobierno. El problema que tuvo el PP es en la campaña que hace de una tibieza absoluta frente a Sánchez, y en eso sí estoy de acuerdo. Pero es que ahí es donde yo quiero generar una gran diferencia. Incluso si pensamos que la política es conseguir y ejercer el poder, incluso si pensamos así, hay que entender que el objetivo si el objetivo es solamente ejercer el poder, entonces no estamos hablando de política, sino de política absolutamente tiránica. Porque la política va más allá de solamente ejercer el poder. Uno ejerce el poder para generar objetivos, para generar cambios. Y el gran problema del PP es que ellos compran ese discurso, Ignacio, de que la política solamente tiene como objetivo acceder al poder. Y por eso el PP, lastimosamente, en algunas de sus alas, se ha ido moviendo a tener un discurso del PSOE Light en algunas de sus alas, se ha ido moviendo a tratar de abarcar cualquier cantidad de objetivos distintos a los suyos originarios, solamente para tratar de acceder al poder. Y, amigo, cuando tú quieres ser la copia, nunca vas a ser tan bueno como el original. Y por eso es que el PP, tratando de copiar a Pedro Sánchez, no logra ganarle a Pedro Sánchez. Si tú en cambio concibes la política, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, y que hay personas incluso dentro del PP, pero también en otros partidos, si tú concibes la política como ejercer el poder para lograr un objetivo, sea cual sea ese objetivo según tus principios y tu ideología, entonces tú empiezas a cohesionar la gente alrededor de esos objetivos. Y lo que está sucediendo hoy en España, en mi opinión, con la amnistía y con el proceso separatista que va a permitir Pedro Sánchez en Cataluña y en el País Vasco, es que muchas más personas se van a dar cuenta que sus objetivos
que son la unión y la igualdad de los españoles frente a la ley, no se van a cumplir con Pedro Sánchez. Mi duda, mi gran duda, es, ¿va a ser suficiente para frenar este desmadre, como decimos en Venezuela, o Pedro Sánchez va a lograr tiranizarse hasta que se pierda la unidad de España? Esa es mi gran duda. Yo insisto, yo no lo sé y hay momentos en los que estoy más optimista y momentos en los que estoy más pesimista, pues porque un poco, como digo yo digo, yo no es que sea pesimista, yo soy optimista, pero con experiencia. Que entonces hay un matiz ahí, hay un matiz ahí importante, ¿no? Entonces, a mí no, es decir, no me cabe duda, no, sí me cabe duda, pero creo sinceramente que este tipo lo va a lograr. Es decir, creo que este tipo lo va a lograr porque, al igual que, por ejemplo, ahora uno ve a Chávez, ve los discursos de Chávez o las declaraciones de Chávez de hace 20 años y tal, y uno dice, pero ¿cómo la gente no se dio cuenta? ¿Cómo la gente picó en esto? ¿No? ¿Cómo no se daban, no es evidente que esto iba a pasar así? Pues no era evidente y la gente tragó con lo que fuera y creyó lo que fuera, ¿verdad? Y el famoso aquel, no vale, yo no creo, no va, conocerán ese vídeo famoso y tal. Y ahí sigue además Maduro. Incluso hay gente que te dice, incluso hay gente que está en contra de Maduro y te dice, es que Chávez era otra cosa. Es decir, son nostálgicos. Es decir, el chavismo les ha hecho mierda la vida y todavía siguen diciendo, no, pero es que no es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, por un lado, soy muy pesimista en el sentido de que soy consciente de la capacidad que ha tenido siempre la izquierda para precisamente eternizarse en el poder. No solo en España, sino en todas partes. Eternizarse o por lo menos prolongarse durante muchísimo tiempo. De hecho, bueno, hace 2 días que conmemoramos la caída del muro de Berlín. O la mal llamada caída del muro de Berlín. No se cayó, que hubo que tirarlo, ¿no? Que ese es también un matiz importante, ¿no? Fíjense el lenguaje hasta cómo lo dominan en ese sentido, ¿no? La caída, como si se hubiera caído pues, por un fallo estructural, ¿no? Y no porque hubo que tirarlo literalmente abajo. Entonces, en ese sentido soy pesimista. Por otro lado, como decía antes, soy optimista por ver cierta reacción, pero entiendo cuántas protestas ha habido en Venezuela. ¿Cuántas protestas incluso más fuertes, con derramamiento de sangre y tal? Y ahí sigue. Yo lo que dudo allí en el tema de eternizarse o no, es que en Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, la subversión completa de las instituciones fue total, ¿sabes? El brazo armado jugó plenamente con el presidente, con el dictador, mejor dicho. Lo mismo con el Consejo Nacional Electoral, lo mismo con las instituciones judiciales, lo mismo con todas las absolutas instituciones. Hay que ver si en España se puede dar un proceso ahora de ese estilo. O sea, me parece a mí más complicado. Sobre todo cuando ya hay casos que lo anteceden, ¿no? Por ejemplo, Petro en Colombia no ha podido hacer lo mismo. O sea, le está costando muchísimo. En otros proyectos que aspiraban a hacer un Chávez o algo así también se han frenado. Entonces, bueno, ahí yo lo que sé es que la policía antes de ayer estaba pegándole pelotazos de goma a señoras, gaseando a viejitos, y durante el confinamiento estuvieron con los helicópteros deteniendo a gente por ir sin mascarilla o por saltarse el condicionamiento y estar paseando sola por la playa. Es decir, a mí, lo siento por mis amigos policías y tal, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de dónde tienen las lealtades. No tengo ninguna duda de dónde tienen las lealtades. Además, se quejan mucho de que los tienen poco dotados, mal equipados, mal pagados y no sé qué, pero luego nunca, no solo no se cuestionan ninguna de las órdenes, sino que parece que las ejecutan con el máximo celo profesional y placer a la hora de llevarlas a cabo. Entonces, permíteme que dude sobre con quién van a estar las lealtades de la policía. Yo discrepo, Ignacio, porque hay muchos factores, ¿no? Así como hay policías que siguieron las órdenes del gobierno de amedrentar a los protestantes, a las protestas pacíficas que había en toda España, también hay muchos policías que, por ejemplo, se enfrentaron al proceso. También hay muchos policías que inmediatamente denunciaron el uso de bombas lacrimógenas en contra de las protestas de estos días. Además,
tienes a el Poder Judicial diciendo cosas así tan fuertes como confundir el interés de España con el interés del presidente de gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya, es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política. Tienes instituciones que todavía tienen fuerza en España, a pesar de que Sánchez está tratando de quitársela, declarando con esta contundencia. Tienes además una parte de la Unión Europea diciendo, ojo, que esto puede ser incompatible con los estatutos europeos, y tienes además una gran cantidad de otras instituciones que no están a favor de Pedro Sánchez. Entonces, no estoy diciendo que se vaya a detener, todo lo contrario, yo pienso igual que tú. De hecho, la única persona hoy que puede evitar una investidura de Pedro Sánchez se llama Ione Belarra, diciéndole a los diputados de Podemos que no vote a favor. Es algo completamente absurdo el hecho de que puede ser Podemos quien evite una investidura de Pedro Sánchez. Yo no creo que vaya a suceder. Sánchez va a ser presidente, pero la duda es ¿cuánto su aguantará? proyecto y el proyecto de los separatistas se va a poder ejecutar sí o no. Y yo Esa lo que estoy viendo en España incógnita. es que está reaccionando la gente para justamente evitar que ese tipo de proyectos se lleven a cabo. Eso es lo De todas que es lo más maneras, preocupante, ¿no? permíteme ser un poco crítico y hasta puede que resulte cínico con los contundentes comunicados. Es decir, a mí, yo creo que, no sé, si pusieran un par de signos de exclamaciones y un poquito más de negrita, seguro que Sánchez lo lee y dice y recapacita y tal. Me explico, es decir, sí, son contundentes comunicados y tal, pero luego quedan agua de borra. Mira, en estos días, por ejemplo, los inspectores de Hacienda, ¿no? Hacienda también sacó un comunicado muy contundente diciendo que hay que ver que el ceder las cuestiones fiscales a Cataluña, no toda la recaudación sería cedida a Cataluña y tal, que eso también rompía con todo y que un comunicado muy contundente. Pues mira, no hagas un comunicado contundente, ponte en huelga. Se ponen en huelga los inspectores de Hacienda y no hay gobierno que lo aguante, que lo sostenga ni una semana. ¿Me explico? Comunicados contundentes. Bueno, ponle un par de negritas más ahí, a ver si me explico más, subraya no, más, entiende fuerte, para que sea más fuerte el comunicado. No, haz algo. Haz algo. La policía, sí, un comunicado. Tal. Pues no, plántate ahí, perdón, plántate y no. Antes de entrar en la policía, el Poder Judicial ya está poniendo en las instancias nacionales e internacionales la derogación de justamente esa ley de la amnistía antes de que la ley de la amnistía entre. Acciones hay. Pero bueno, eso sí, ahí hay acciones, pero a mí el comunicado, bueno, el comunicado son como los comunicados de la ONU, ¿no? Condenamos fuertemente tal cosa. Mira, chicos. En este punto yo diría que el proyecto de eternizarse de Sánchez tiene que jugar a ser demócrata, ¿sabes? Yo no creo que él pueda aplicar un chavismo a la europea. Yo no lo veo factible. Ojalá no me equivoque tampoco, ¿no? O sea, bueno, todo es posible dentro de la política y sobre todo con un tipo como es hábil, como dice Diego, es hábil para ser tirano. Lo que sí me preocupa mucho es que los proyectos independentistas pueden avanzar muchísimo. Y eso efectivamente puede ser el final del Estado español tal y como se le conoce. No lo van a permitir. Es decir, el PSOE no va a permitir tampoco, no le interesa la independencia. Es decir, si Cataluña se independiza, el PSOE no vuelve a gobernar en España. Necesita esos votos. Yo eso lo entiendo, pero igual hay intereses y bueno, son proyectos que se fortalecen. Y a Cataluña tampoco le interesa independizarse porque, bueno, creo yo, no sé, igual estoy metiendo la pata, pero es automáticamente salir de la Unión Europea, empezar una serie de procesos que yo estoy seguro de que no van a... Es decir, esto es el típico rollo de aparentemente tal, pero lo que están es simplemente jugando ahí. Es decir, siempre... Al ciudadano catalán, no. Claro. Al ciudadano catalán no le interesa independizarse. No le interesa. Eso está, y está de cajón. A Puigdemont, a Esquerra Republicana y sus líderes
les interesa muchísimo independizarse, porque si ya pueden hacer corrupción dentro de España, imagínate lo que podrían hacer fuera. Pero bueno, pero no, ya no les hace falta decir, ya los amnistían. Quiero decir, ya los amnistían. Digo, bueno, pues aquí hay hay más donde robar. O sea, Hay más de donde robar en toda España que solo en Cataluña. A lo que voy es que creo que, sinceramente, no creo que, a salvo que tengan unos delirios así como de pasar a la historia, como los que lograron la independencia. Bueno, y eso no crees que tengan esos delirios. Bueno, sí, puede ser, no lo dudo. No lo dudo, pero no sé, yo no ¿No lo... crees que fantasean con eso cuando antes de dormir? Pero yo no creo que el PSOE como el PSOE, o sea, Sánchez se piense que puede gobernar nunca más en España sin los votos de Cataluña. Yo creo que Sánchez cuando se duerme piensa, bueno, si esto me sale mal ya tengo que buscar soluciones. Piensa en cómo va a joder después al siguiente día. Sí, bueno, eso ya no lo sé, pero vamos, que a mí me cuesta creer. Yo creo que esto es como una especie de borrón y cuenta nueva. Consigo lo del lawfare. Hacemos como que pactamos y como que estamos enfadados y sí, no, y yo te doy y tú me das, me explico. Y al final es tú me rascas la espalda a mí, yo te rasco la espalda a ti y mantenemos esta especie de entente cordiales, este equilibrio que nos va a beneficiar mutuamente mientras los dos estemos aquí arriba, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Porque de la otra manera tampoco lo entiendo, es decir, porque si no creo que Sánchez tenga una visión tan cortoplacista como para 4 años, quiero decir, no creo que sí, Ignacio. Yo no lo creo. Que sí, yo no lo creo. Pero no, porque no cortoplacista en el sentido de que no piense más a futuro, sino que ha logrado, y si algo ha demostrado es que ha logrado vivir de el rebote que hace el reaccionar frente a las circunstancias. Sobrevivir. Aprovechar las oportunidades que le ofrecen distintas circunstancias. Sí, eso sí puede ser. Bueno, de hecho, oportunidades. Manual de supervivencia se llama el libro de él. Correcto. Sí, Manual de supervivencia. El hombre sobrevive y ese es como que le encanta sobrevivir, además, es como que su hábitat. Y él sabe muy bien lo que tú estás diciendo, pero también sabe que si no hace esto hoy, mañana no es gobierno. Exacto. No tiene Entonces, lo que sí yo me quedo con muchas dudas. España ahorita está en un punto de quiebre. Lo que sí me queda claro es que este punto de quiebre para mí va a ser fundamental para la nación española, para los ciudadanos españoles y para los individuos españoles, no solamente para defender lo que es de ellos y lo que es de todos los españoles, sino además para defender una posible estabilidad o una posible democracia que hace mucho tiempo no tenía las amenazas que hoy en día representa Sánchez. De acuerdo. Así que es un punto de quiebre. Yo no soy tan pesimista en el sentido de que por lo menos a España la veo reaccionando más de lo que me esperaba, tanto ciudadanos como instituciones, y espero que a pesar de que Sánchez definitivamente se va a investir esta semana y va a ser presidente de España, yo espero que con el paso del tiempo, cuando se vuelvan más obscenos los regalos a separatistas, terroristas de ETA, etcétera, haya gente, incluso dentro del PSOE, que siendo de izquierdas diga, bueno, pero esta izquierda igual no es la que yo quiero. O al votante del PSOE, que por fin diga, pero que me están quitando lo mío, prefiero votar a otra cosa. No sé qué es esa otra cosa, no sé a dónde se va a mover, no sé qué tanto se va a convencer, pero yo sí veo por lo menos una reacción mucho más contundente de lo que esperaba en España. Eso no quiere decir que no vaya a ganar Sánchez y eso no quiere decir que no sea bastante peligrosa la situación actualmente. Yeah. Hombre, obscenos son ya muchas cosas, obscenas han sido muchísimas cosas en los últimos años, con respecto a, sobre todo al tema del País Vasco, pero también en Cataluña y tal, y muchas otras cosas. Y a pesar de las obscenidades, ahí sigue. Quiero decir, la capacidad de tragar del español en general y del votante socialdemócrata a ambos lados del centro centrado que hay en España parece impresionante. Es decir, parece inagotable la capacidad de tragar con absolutamente todo. Entonces, no sé hasta qué punto de obscenidad, como bien decías tú, se tolerará o no, o si ya ese punto, digamos, se quebró o todo, digamos, volverá a su cauce en ese sentido.
pero quizás, no sé, quizás se me ocurre que la solución venga por un quiebre dentro del propio PSOE, es decir, que a Sánchez le salga oposición dentro del propio partido y que vuelva a haber como una especie de escisión o de corriente que intente recuperar la senda más constitucionalista del PSOE y ahí puede estar, porque eso de que el votante del PSOE, el votante del PSOE como mucho dejará de votar al PSOE, pero yo no veo a la opción no veo a un conservadora votante del PSOE votando al PP ni de casualidad, y a Vox No, yo ya ni te tampoco, cuento. pero si deja de votar el PSOE ya es algo. Yo te voy a contar una anécdota, sí, pero bueno, tampoco, yo te voy a contar una anécdota personal que yo creo que expresa bastante bien esto. Es una anécdota, no tiene por qué ser extrapolable a nada, pero yo creo que es muy significativa. En mi familia, y no te estoy hablando de un amigo, no, esto es mi propia familia relativamente cercana, tampoco el núcleo familiar, pero sí bastante cercana. El padre de un familiar, todos ellos muy socialistas y muchos socialistas, como dirían, tal, del PSOE a muerte, tal. En su lecho de muerte, lo que le hizo prometer a su hijo fue que nunca dejaría de votar al PSOE. Esas fueron las últimas palabras. Yo sé que es una anécdota, que es un poco así y tal, pero es el PSOE State of Mind que decía antes, ¿no? Es como... En España parece que para ser buena persona tienes que ser del PSOE. Y si no eres del PSOE, eres mala persona y eres, no sé, lo que sea y tal. Y eso es muy difícil de erradicar de muchísimas mentes. Es muy difícil de erradicar. Y no lo veo, sinceramente no lo veo. Y como antes te comentaba, el fascismo más puro y destilado y más fascista posible ha estado tanto en Vox como en el PP, como en Ciudadanos, como en UPyD, como en el propio Felipe González o el propio Alfonso Guerra del PSOE. Pero nunca, quiero decir, es eso. Entonces, la narrativa, sí. la narrativa la tienen, pero vamos, Pero esa narrativa hay que romperla. Había un video que se hizo viral en TikTok, era en TikTok y en Instagram, que a veces funcionan esas redes sociales para algo bueno, que era que el programa de Vox para mujeres o algo así se repartía, pero sin el logo de Vox, y también repartían el del PP y el del PSOE. Entonces el de Vox, no, ¿y de quién es este programa? De las mujeres, no, parece del PSOE. Bueno, sí. Ah, esto parece del PP. Ah, no, esto parece del PSOE. Cuando le decían que era de Vox, no puede ser, aquí me están engañando. Era el programa para que veas cómo la narrativa se come el cuento, ¿no? Y la gente, pero eso es así en todas partes y tal, porque al final... Sí. Pero a pesar de eso, a lo mejor uno de los que... Pero ese mismo que dijo eso volverá a su casa, mañana se despertará y habrá reseteado otra vez el sistema operativo y se olvidó de lo que dijo y de lo que vio y de todo. Yo espero que estés equivocado, Ignacio, pero de todas formas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. La verdad es que es una discusión que seguramente tendremos en otros episodios, y la verdad es que la situación de España seguramente dará que hablar muchísimo, lastimosamente no para bien, esperemos que sí. Y bueno, agradecerte haber estado acá con nosotros. Muy agradecido yo también, un placer. Y efectivamente esto va a traer cola. Vamos a ver qué pasa. Yo ya aprovecho y me autoinvito para dentro de unas semanas o meses ver cómo evolucionan los acontecimientos. Es que vuelves, seguro. Y seguro. a ver si hay como un quiebre del PSOE State of Mind o sigue la gente en ese trance, en esa hipnosis colectiva que han sido capaces de llevar a cabo prácticamente durante las últimas 4 o 5 décadas, así que vamos, pues ya veremos. Veremos que nos traen los Reyes, Ignacio. Ignacio, en serio, muchas gracias. Creo que la primera vez que hago un programa contigo de política, porque siempre cuando hacíamos de series y de películas. Entonces, pero bueno, hablábamos de política también. Porque hay mucha política ahí también. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, bueno, en serio. Y gracias a todos por haber sintonizado hasta aquí Anti-Mainstream, el podcast que trata de derribar las narrativas del mainstream de los medios y de la izquierda. Y si les gustó el contenido, no olviden de suscribirse, darle like al video y bueno,
que les vaya fenomenal y gracias por sintonizar.